Bueno, vamos a empezar por una pregunta densa. ¿Cuál es la base de la educación o cuál debería ser? Creo que la base de la educación es la ilusión. Si no hay ilusión, no hay educación. Y, por supuesto, respeto. Eso es ahora mismo lo que te diría, para dejarte pensando. El sistema educativo está pensado para aprobar y no para aprender. ¿La culpa es del sistema, de los profesores o de los estudiantes? La culpa es de todos, la culpa es del sistema porque el sistema somos todos. Es un sistema quizá un poco anticuado y quizás es el momento de repensarlo, como solemos decir a veces los profesores, pero es un problema global y es más profundo, no es de los estudiantes, ni es de los profesores, ni es de los políticos, es de todos. El sistema somos todos. Pero sí es cierto, quizá esté demasiado pensado para aprobar y quizá menos pensado para aprender sobre la práctica. Eso creo que quizá es lo que falta y es lo que podríamos repensar. A lo mejor es el momento de cambiar. ¿Y anticuado en qué sentido? ¿En conceptos, en técnicas? Quizá anticuado en la manera de hacerlo, Quizá seguimos aplicando un sistema educativo que quizá, y es una opinión personal, aunque también hay una corriente de profesores que lo piensan, está pensado pues, en un modelo bastante industrial. Era como se hacía hace 100 años. Se siguen estudiando prácticamente las mismas asignaturas. ¿Por qué es tan importante estudiar matemática y no estudiar robótica? Cuando quizá tiene más aplicación hoy día la robótica que las matemáticas. Es un debate que está abierto y que quizás nos tiene que hacer pensar un poco dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero la gente demanda un cambio. Hay que cambiar el aula, hay que cambiar a los profesores, quizá por ahí pueda venir el movimiento. Nos tienen que ayudar a cambiar. No es fácil cambiar desde en la situación en la que estamos ahora, pero sí que se pueden hacer pequeñas aportaciones y pequeñas cosas, y eso sí que es importante tenerlo claro. ¿Es responsabilidad de los profesores o de la administración cambiar estos métodos de enseñanza? La responsabilidad última es de los profesores, creo, desde mi punto de vista. La responsabilidad última, somos al fin y al cabo los que ponemos en práctica el teatro todos los días. Yo siempre decía, o me decía una vez un maestro que tuve en esto de la educación, un maestro de profesores, y me decía, todos los días es un teatro, y a las 8:30 de la mañana se levanta el telón. Y es cierto, nosotros somos los actores principales de este teatro junto con los alumnos, ¿no? Que son los que pues ponen en interacción ese teatro que dura 6 horas, ¿no? Pero es cierto que tiene que haber un apoyo importante de la administración. Si la administración no entiende que hay cosas más importantes que aprobar un examen o que sacar un 5 o que sacar un 12 para poder estudiar una carrera universitaria, poco podemos hacer. Al final tenemos que preparar a los alumnos para los exámenes. Es también una responsabilidad social, pero debe de haber un cambio más profundo, desde luego, y animado por detrás. Tiene que haber recursos económicos, que son la base. ¿Los recursos económicos son imprescindibles para una buena educación? Ayudan. Son condición necesaria, aunque no suficiente. Es necesario, solamente con recursos económicos desde luego no, pero sí es una condición necesaria en algunos aspectos. Si no, vuelves a aplicar métodos, por ejemplo, o metodologías que son totalmente anticuadas, la pizarra y la tiza, que al fin y al cabo se sigue utilizando, la seguimos utilizando todavía mucho, es una tecnología antigua, bastante anticuada. Es una realidad, eso es una realidad. Hace falta una inversión económica para cambiar, y si se quiere además un cambio de metodología, un cambio en la manera de hacer las cosas, todavía más. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es contratar más profesorado. Todos los profesores lo tenemos claro, creo yo, con cualquier profesor que hable, no lo sé, pero todos coincidimos en que la inversión es más profesores y menos alumnos por profesores, para poder darle una atención personal, para poder hablar con ellos todos los días, para saber en qué momento se encuentran, cómo animarles, cómo ayudarles, que es el verdadero papel de un profesor, pues estar ahí, ayudarles, estimularles. Para eso tienes que conocer a los alumnos, y cuanto menos profesores haya, más profesores haya y menos alumnos, mejor. Eso lo tenemos totalmente comprobado y nadie nos ha preguntado nunca
y precisamente además es lo último que hay en la agenda de los políticos. Entonces, ¿crees que no por falta de recursos, sino por cómo se distribuyen esos recursos? ¿Que no se utilizan bien? yo creo que sí, yo creo que en cierta manera sí. Ahora, desde luego, hay una falta de recursos, es obvio, pero en cierta manera también está en cómo administrar esos recursos y a qué se destina el dinero o no. Ha habido mucha controversia con el tema, por ejemplo, de los ordenadores, los famosos ordenadores de la Junta de Andalucía, ¿no? Ha estado bien, es una manera de distribuir tecnología y hacerla accesible a personas que en cierta medida a lo mejor algunos de ellos no podían o no hubieran podido tenerla. Se disminuye la brecha tecnológica, pero en el aula se han usado poco, relativamente poco, menos de lo esperado. Eso es una realidad también. Y viene porque quizá a lo mejor esos recursos pues no eran, se han invertido en esos ordenadores que a lo mejor no era lo más imprescindible, a lo mejor había otra cosa más imprescindible. Pero... ¿Crees que la educación se ha convertido en un negocio? Sí, en cierta manera sí, menos en la pública, más en la privada y cada vez más en la pública. ¿Qué papel crees que juega la educación en estos tiempos donde la información y el conocimiento están accesibles a través de las tecnologías? En parte, la crisis en el modelo educativo actual viene de manifiesto por este hecho y es precisamente el que cada vez hay más conocimiento y que cada vez, evidentemente, hay muchas más disciplinas, el volumen de información es tan grande que es imposible saberlo todo. La crisis del modelo educativo actual y la innovación en este sentido en educación puede venir de la mano de una nueva manera de enfocar esta situación. No se trata de aprenderse hechos de memoria, habrá que aprender algunos hechos de memoria, hechos que hayan sido tremendamente trascendentales o tremendamente importantes, pero quizás sean los menos, porque todo en este caso está en Internet. Einstein dijo en una ocasión: todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para escalar un árbol, pasará toda su vida pensando que es un estúpido. ¿Los estudiantes se deberían de adaptar al sistema educativo o al contrario? Siempre al contrario, siempre al contrario. Solamente hay que pensar cómo verdaderamente se aprenden las cosas fuera de la escuela para darte cuenta de qué es lo que debería de hacer la escuela. Cuando uno aprende algo verdaderamente porque le interesa y porque quiere, las interacciones en la empresa, las interacciones son mucho más cercanas, persona a persona o pequeños grupos de personas con una persona experta normalmente. Así es como se funciona verdaderamente en la empresa y como hemos aprendido cuando somos pequeños. La escuela desvirtúa todo esto y nos homogeneiza y nos estandariza y nos hace a todos demasiado iguales, cuando verdaderamente cada uno tenemos que desarrollar nuestro potencial. ¿Crees que los profesores deberían sugerir a los estudiantes que se informen aparte con el fin de adquirir más puntos de vista y no únicamente con el que se impone desde la administración? Yo creo que sí, yo creo que sí, ya lo hacemos. La mayoría de los profesores que yo conozco, por lo menos en mi caso personal, uno suele contar esa verdad estandarizada que está en los libros de texto y que en muchos casos son por supuesto, muchas de ellas, en mi caso que soy profesor de ciencias, pues son verdades en un principio bastante aceptadas por la comunidad científica, pero siempre uno tiene que dejar el campo abierto y sobre todo en aquellos temas que hay controversia, que cada vez son más y cada vez hay temas más controvertidos y temas donde verdaderamente no existe una solución. ¿Y el alumnado responde a esa...? Normalmente sí, dentro de las limitaciones que en ese caso tiene por el estado un poco de desarrollo todavía personal en el que se encuentra. A veces muchos de ellos no consiguen ver más allá y algunos de ellos, yo he notado en algunos alumnos que se sienten un poco frustrados con no tener una verdad absoluta. Pero es la frustración que tenemos normalmente en la sociedad cuando nos enfrentamos a problemas que no están resueltos. ¿Este tipo de enseñanza deja capacidades sin descubrir o sin desarrollar del alumnado? Un tema muy importante es el tema de la creatividad. Se está hablando ya en foros a nivel internacional y también dentro aquí de nuestra comunidad y demás. Cada vez hay un grupo de personas cada vez más conscientes de que hay una cosa que no se está tratando y que quizá sea
una de las más importantes que hacen falta fuera de la escuela, sobre todo cuando la persona se va a desarrollar pues, en un campo artístico, o en un campo científico o en la empresa, y es el tema de la creatividad. Cada vez se pide a las personas más innovación, que sea en la empresa me refiero, ¿no? Cuando independientemente del título que lleves y demás, a las personas se les pide que sean creativas, que sean innovadoras. Ahora mismo está muy de moda en los medios de comunicación y demás, ¿no? Hablar de la palabra innovación, I+D, el desarrollo, la innovación. La innovación surge del pensamiento divergente y la escuela en este sentido muchas veces ha sido tremendamente aleccionadora y además ha sancionado negativamente el pensamiento divergente. Por lo tanto, la creatividad y la innovación, que están muy ligadas, creo que es una cosa que hasta ahora ha tenido poca cabida, ha habido poco hueco para que se mueva la creatividad y quizá deba de ir tomando cada vez más importancia y más desarrollo, tanto en el aula como fuera del aula, pero sobre todo dentro del aula, permitir a los alumnos que desarrollen su creatividad y su pensamiento divergente. Y es todo un reto, porque hasta ahora el sistema ha sido bastante castrante. Lo dice un experto en educación ahora mismo y en creatividad, que es Ken Robinson, que es uno de los especialistas ahora mismo, de los gurús, le podríamos llamar, del cambio educativo, y él apuesta tremendamente por el tema de la creatividad, de desarrollar. Contaba un caso muy aleccionador, que es el caso de una bailarina famosa, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es una bailarina muy famosa, que la diagnosticaron de TDAH, trastorno de hiperactividad, en la escuela. Y los profesores pues le mostraron su malestar a la familia desde muy pequeñita, ya en la primaria, porque decían que la niña era imposible que tuviera, en este caso, pudiera llevar un ritmo normal en las clases, porque es que la niña no estaba quieta, era imposible de trabajar con ella en clase y estaba condenada al fracaso, era un fracaso escolar. Y entonces la persona a la que acudieron hizo con la niña el siguiente experimento. Simplemente la pusieron en una habitación sola y le pusieron música y le dijeron a los padres que miraran por una ventana, y al mirar por la ventana pudieron ver cómo la niña, solo con la música, bailaba y danzaba, y lo único que le dijo el especialista, a la que los padres le llevaron muy preocupados por lo que le habían dicho en la escuela, era que la niña lo que tenían que hacer era apuntarla a clases de danza, que posiblemente ella necesitaba y va a desarrollar su creatividad por una vía diferente. Y hoy día es una bailarina muy famosa, que tiene una compañía muy famosa de ballet y que gana muchísimo dinero. O sea que verdaderamente el papel de la escuela es un papel muy importante, pero teniendo en cuenta que no todos los alumnos son iguales y que cada uno puede llevar un camino diferente, ¿no? Ahí es donde está el reto. ¿La sociedad aprecia el trabajo de los docentes? Muy buena pregunta. Yo diría que sí, en general, sí, aunque muchas veces se quiera transmitir lo contrario, Todos los padres saben perfectamente el papel que tienen los profesores de su hijo, tanto en el colegio como en el instituto, y muchos de ellos, o por lo menos con los que yo he tratado, aprecian esa labor y saben lo importante que es para el desarrollo de sus hijos. Lo que sí es cierto es que quizá hay un grupo de personas que ha conseguido pues, un cierto desprestigio para esta profesión, y que quizá hay cosas que se han hecho mal por parte de la administración, quizá hay cosas que se han hecho mal por parte de los profesores también, y que tenemos que reflexionar sobre cómo podemos mejorar. Pero yo creo que en general las familias son conscientes del papel tan importante que cumplen los docentes. La mayoría de mis compañeros son estupendos profesionales. Creo que realizan su labor, ya te digo, con los medios y con los recursos que hay, y en muchos casos, en muchos más de los que parece, hay mucha más ilusión, cosa que en los medios de comunicación se transmite que los docentes normalmente no sé, o están un poco quemados y demás.
el tanto por ciento de profesores quemados con los que yo me he tropezado y demás es muy inferior al de profesores ilusionados. Es una profesión tremendamente vocacional. Por parte de los estudiantes, ¿es mejor o peor la valoración de la educación pública a raíz de la crisis? ¿Qué opinas? ¿Valoran lo que tienen, lo que disfrutan a raíz de esta crisis o siguen tomándoselo? No lo veo, no lo veo. No lo veo. Y hace 2 días, al despedirme de mis alumnos este año, de bachillerato en concreto, son más mayores y bueno, hemos hablado de temas bastante profundos a lo largo del curso y demás, y hablaba precisamente de este tema. No lo he visto, no lo he visto. No lo he visto, quizás los he visto con cierta apatía respecto a este tema y quizás esperaba un poco más de ilusión en las posibilidades un poco de las que habíamos hablado en clase, tanto a nivel formal en la clase como a lo mejor en comentarios que habíamos tenido en interacciones a nivel un poquito más personal, ¿no? Pero no lo he visto y me ha decepcionado un poco. Quizás esperaba que este tsunami que nos ha pasado a todos por encima les hiciera a ellos, quizá, más responsables de su tiempo, más responsables de las decisiones y sobre todo, quizá esperaba un poco más de ilusión en algunas de las cosas y en algunas de las posibilidades que se les ofrecen, ¿no? Quizás sea cuestión de tiempo. ¿Estás a favor de la huelga de estudiantes? Por supuesto. Siempre que haya una huelga es porque tiene que haber una razón. Yo pienso que la gente no va a la huelga porque sí, y es un derecho que tenemos garantizado constitucional y que hay que ejercer como debe ejercerse. Siempre y cuando sea una cosa reflexionada y sea una cosa pues donde uno verdaderamente ponga toda la carne en el asador. Cuando uno va a una huelga va por algo, y va porque está muy descontento por algo. ¿Por y para qué educas? Esa es otra de las preguntas profundas que yo había visto ahí. ¿Educas para la libertad? Yo educo personalmente para aportar mi pequeño granito de arena a que las personas que tengo delante y que están en desarrollo en ese momento y que me están escuchando muchas veces en silencio, mirándome, mi responsabilidad está en educarles para la libertad, para que mi pequeño granito de arena, para que el día de mañana puedan ser libres tanto de pensamiento como de acción. Educo para que sean cultos e intenten disfrutar de la cultura que nos ha tocado vivir en el siglo XXI, que es tremendamente amplia y cada vez más compleja. Educo para hacerlos reflexivos sobre los retos a los que nos enfrentamos, que son cada vez más difíciles y cada vez más globales y cada vez con muchas más interacciones. Les educo para hacerles un poco ver ese tipo de relaciones que a veces son ocultas. Y educas en cierta manera, en el fondo, pues para intentar ayudarles a alcanzar esa felicidad que en el fondo es en la que estamos todos, ¿no? Esas serían un poco las razones últimas por las que yo estaría en la educación de una persona, para ayudarles en ese camino que tienen que ir construyendo, ayudarles un poco en el camino. Me veo más como un facilitador que como un educador, para empujarles y animarles a seguir adelante. ¿En qué momento decidiste ser profesor y por qué? Yo sabía que quería ser profesor desde muy pequeño, pero intentaron quitarme la idea. Todo el mundo me decía que eso de ser profesor, maestro, yo siempre quise ser maestro. Hubiera estudiado magisterio seguramente si me hubieran dejado, pero no me dejaron. Tanto a mis padres como a mí, todos los profesores me insistían en que posiblemente me tendría que dedicar a otra cosa, porque ser profesor no tenía mucha salida, estaba muy mal visto y quizá no me iba a poder desarrollar pues, como persona al sentido de que ellos creían que me conocían. De hecho, estudié otra cosa que no tenía nada que ver y estuve a punto de no ser profesor, pero un día en un laboratorio
después de 12 horas un domingo, me di cuenta de que quizá las plantas eran muy importantes y el ADN era muy importante y los cromosomas también y la ingeniería genética, pero que a mí verdaderamente lo que me había gustado siempre era la gente, estar con las personas y que tenía mucha ganas de ayudar a la gente en ese momento tan complicado de su vida como es la adolescencia. Siempre había querido ser profesor y entonces pregunté qué me hacía falta para ser profesor en la universidad en aquel momento. Y me contaron una historia un poco truculenta en la cual no estuve dispuesto a participar y decidí de seguir verdaderamente mi vocación, que era la vocación de ser maestro. Y fue cuando, con 23 años, reconduje toda mi carrera profesional para dedicarme a lo que hoy día hago. Y no me arrepiento porque no me veo haciendo otra cosa. Era lo que siempre había querido hacer. Era un maestro frustrado en ese momento y me siento súper afortunado de haber podido enterarme de esta situación muy pronto y poder reconducir mi vida. Podría haber sido un científico, muchos de mis compañeros en este caso se dedicaron a ese tema. Yo no sentía esa vocación por la ciencia y demás, yo sentía vocación por la divulgación de la ciencia y sobre todo por estar con las personas. Me encanta estar con la gente y me encanta estar en este caso con los alumnos y con la adolescencia, con los adolescentes. Me da vida verdaderamente la historia y es lo que os puedo contar. ¿Te sientes realizado como profesor? Me siento muy realizado y ya os he comentado que no me veo haciendo otra cosa, pero sí es cierto que hay momentos, como pasa en la vida de todas las personas, hay momentos difíciles, hay momentos duros, hay momentos de frustración, hay momentos de enfado, pero que en cierta manera siempre quedan minimizados por otros momentos que suelen surgir a lo largo del día a día en este trabajo y que normalmente trascienden el trabajo. Para mí los mejores momentos muchas veces no ocurren en el aula, muchas veces ocurren fuera del aula. Es esa palabra de agradecimiento de una madre que a lo mejor te viene pues comentándote que gracias a una frase que dijiste a su hijo o gracias al trabajo diario que has hecho con él en el aula durante 9 meses, ha conseguido pues ayudarle a superar una dificultad, por ejemplo, que había. O la palabra de un niño de educación especial, por ejemplo, cuando te agradece pues, el haber entendido algo por una explicación tuya o simplemente un guiño afectivo en un determinado momento por un comentario, o esas palabras que siempre a final de curso vienen de alumnos con los que uno ha tenido un feeling especial y que te lo agradecen, pues el hecho de haber estado allí todos los días con tu ilusión, con tu pasión, con tu broma, con tu seriedad en muchos casos. Eso es lo que verdaderamente me anima a seguir día a día en esto. Ya os digo, no me veo haciendo otra cosa. ¿Qué consejo darías para ser feliz? Para ser feliz, tener paz con uno mismo, llegar a estar en paz con uno mismo para poder después estar en paz con los demás. La felicidad es para mí estar en paz con uno mismo, básicamente. Si no, es difícil luego poder, en este caso, estar en paz con los demás. Si es posible, dedicarte a lo que te gusta. Si es posible, estar con las personas a las que quieres y si es posible, pues hacer las dos cosas a la vez. Eso para mí es la felicidad.